Primero se espolvorearé con polvo de hadas. Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orsini Press. El clamor de una mano aplaudiendo sola. Salve Eris, enhorabuena, estás escuchando Bizarro Discordia, el podcast de muchos adjetivos de Orsini Press. Yo soy Hugo Camacho, el conductor de este programa, y hoy quiero hacer honor a la segunda palabra que forma el título de este podcast, que es discordia. Ya hablamos de Bizarro en los dos primeros episodios, pues llega el momento de hablar de discordianismo. No va a ser, intenté que fuese un programa solo sobre discordianismo, aunque larguito, pero al final he decidido que no va a ser uno, van a ser varios programas. Lo siento por la audiencia. Enhorabuena para los fans del discordianismo y para quienes quieran enterarse de qué va esto, porque me gustaría hablar de todo el discordianismo. No sé si podré, porque es como muy caótico, pero lo voy a intentar. Y bueno, ¿y qué es el discordianismo? Estaréis preguntando. Pues vamos a empezar el programa, vamos a echar a rodar la manzana y os lo voy a contar. ¿Qué es el discordianismo? Pues bien, el discordianismo o erisianismo es una religión inventada, como todas en realidad, ¿no? Pero bueno, digamos que está inventada de manera así un poco como más consciente, ¿no? O autoconsciente. Como decía, es una religión inventada que adora a la diosa Eris para los griegos o discordia para los romanos, de ahí lo de discordianismo o erisianismo. Se la ha definido como un sistema de creencias, como religión anarquista, como escuela de pensamiento o religión paródica. Y tiene similitudes con el taoísmo, la patafísica, el surrealismo o interpretaciones absurdistas de la escuela Rinzai del budismo zen. En todo caso, como contraposición a las religiones organizadas, el discordianismo se considera a sí misma una religión desorganizada. Robert Anton Wilson dijo que era una broma disfrazada de religión que acabó siendo una religión disfrazada de broma. Y bueno, debido a la desorganización y descentralización que más adelante analizaremos, nos surge una pregunta. ¿Existe una manera adecuada de describir el discordianismo? Si queremos ser fieles a Eris, la respuesta es a la vez sí, no y quizás. Existe toda una plétora de textos discordianos que son siempre humorísticos, y esto hace que sus críticos la rechacen como religión, a pesar de que los erisianos nos tomamos nuestra religión muy en serio, en cierto sentido. Todo lo que tiene que ver con el discordianismo es, en esencia, paradójico, y los discordianos se ríen de sí mismos y de los demás. Pero vamos a dejar que uno de sus fundadores nos hable de esta religión con sus propias palabras. Carrie Thornley, en su introducción al libro sagrado del discordianismo, el Principia Discordia, o Principia, si lo queremos pronunciar bien en el latín romano del siglo I a.C., nos dice lo siguiente. Si la religión organizada es el opio del pueblo, la religión desorganizada es la marihuana de los locos y marginados. Como la más desorganizada de las religiones, el discordianismo comprende que la organización es obra del diablo. Al contrario de lo que se suele creer, el caos sagrado es la condición natural de la realidad. Los teólogos dicen que el orden del universo es una prueba de la existencia de una inteligencia suprema, pero con solo echar un vistazo se puede ver que las estrellas no forman líneas rectas. De acuerdo. Tenemos la osa mayor y la osa menor, pero si de verdad formasen dibujos del estilo conecta los puntos,
habría unos numeritos junto a las estrellas. La teología no es más que el debate sobre a quién echarle la culpa de crear la realidad. Lo que nos imaginamos que es el orden no es más que la forma prevalente del caos. Pero vamos al principio, porque todo esto tiene que haber salido de algún sitio. La fundación del movimiento discordiano proviene de este libro sagrado que acabo de citar, cuyo título completo es Principia Discordia o Cómo encontré a la diosa y qué le hice cuando la encontré. Spoiler, no hiciste nada y fue ella la que lo hizo contigo. Pero bueno, a mí me gusta decir que Principia Discordia es una especie de fanzine revelado, porque si lo abrís veréis que es un pastiche hecho de recortes de ilustraciones, sellos de cosas aleatorias, refranes, koans, y entre todas estas cosas se pueden leer los textos fundacionales y bueno, toda pues esta estructura es como muy típica de la época, ¿no? Esta colección de zarandajas fue obra de Gregory Hill y más adelante se incluyeron aportaciones de Kerry Thornley y de otros discordianos ilustres como Robert Anton Wilson y Robert Shea, que son los escritores de la trilogía Illuminatus, que es muy importante para el discordianismo, Camden Benares, el autor del Zen sin maestros, la poetisa Judith Abrams o el psiquiatra Robert Newport. Wilson cuenta que al principio no tenían intención de hacer una parodia de religión, sino un ejercicio de guerrilla ontológica. Esta guerrilla ontológica se les acabó yendo de las manos cuando crearon la Operación Jodementes, o Operation Mindfuck, por su nombre en inglés, de la que, efectivamente, lo has adivinado, hablaremos más adelante. Este es el programa de las pistolas de Chekhov. Estoy aquí sembrando, yo qué sé, un arsenal de Chekhov. Pero volviendo al libro sagrado del movimiento erisiano, como nota curiosa, deciros que es tradición que en cada nueva edición del libro se le añada algo nuevo. Si cogéis la edición brasileña, bueno, yo no sé qué pasa en Brasil, que hay un montón de discordianos. Hay un montón de evangélicos, hay un montón de espiritistas y también hay un montón de discordianos en Brasil. Así que, yo qué sé, si me estás escuchando desde Brasil, un saludo, salve Eris, y a seguir expandiendo la palabra de la diosa. Bueno, como decía, si cogéis la edición brasileña, que es una maravilla, veréis que en las últimas páginas hay un apéndice titulado Brasilia Discordia, y en la edición que publicamos en Orsini Press añadimos la sección Hispania Discordia, que a su vez tiene entre sus páginas un apéndice titulado Argentina Discordia, para así poder añadir algunos textos de Matsu. También un saludo y un abrazo muy grande a Matsu, que es el responsable de que los hispanohablantes conozcamos qué es eso del discordianismo, ¿no? Creo que gracias a él empezó todo para muchos de nosotros. Otra curiosidad respecto al principio de Discordia es que de esa primera edición se hicieron solo 5 copias. El 5 es el número sagrado de Eris, como ya expliqué en el anterior programa, y luego, exacto, más adelante volveré sobre ello. Y las hizo la que por entonces era la novia de Gregory Hill, que fotocopió en la máquina xerográfica, esas páginas sueltas, la máquina xerográfica de Jim Garrison en 1963. Recordad este nombre porque más tarde Jim Garrison sería el fiscal del distrito de Nueva Orleans y encargado de la investigación de la muerte de JFK, y acabaría imputando a Kerry Thornley e incluyéndolo en la lista de gente que conspiró para asesinar al presidente de los Estados Unidos. ¿Sincronía? ¿Casualidad? ¿La diosa plantando semillas de cara al futuro? ¿Dejando una manzana dorada de cara al futuro? Bueno, sea como sea, de esta historia ya hablaremos más adelante. A esa primera edición se añadieron otros textos, se fueron haciendo otras ediciones, pero la más apreciada por los discordianos es la 5ª edición, como no podía ser de otra manera, que lleva el prólogo de Thornley y que es la que tradujimos al español. Y además incluye una introducción de Wilson y una entrevista a, creemos, que era Gregory Hill. Pero, ¿qué cuenta el Principia Discordia? Entre sus páginas encontramos la historia de 2 jóvenes, Gregory Hill y Kerry Thornley, adolescentes
que en una de sus múltiples visitas a una bolera para pasar la tarde recibieron la primera revelación erisiana en 1957 o 58. Es típico del discordianismo que no quede clara la fecha de su fundación, que también hay confusión en esto. De hecho, algo también cuenta Golightly, que es el historiador del discordianismo, explica que cuando intentó trazar con otros discordianos dónde estaba la bolera original, donde para poder, yo qué sé, montar una peregrinación anual o vete a saber qué, pues le dijeron que no se acordaban, que iban a muchas boleras, se dedicaban a recorrer las boleras, cuando los echaban de una se iban a la otra, y que podría haber sido en cualquiera de ellas o en varias de ellas, porque veréis que este episodio tiene varios episodios, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, lo que cuenta el Príncipe de Discordia es que a Gregory Hill y Gary Thornley se les aparece primero un gorila de 5 patas que les revela un símbolo. Más adelante descubrirán que se trata del caos sagrado y se ponen a buscar en las bibliotecas hasta que descubren a Eris, diosa de la confusión, el caos y la discordia. Y más adelante se les aparece la propia Eris y ambos se declaran el uno al otro sumos sacerdotes de su propia locura y empiezan la sociedad discordiana. Pero, ¿por qué no dejamos que sea el propio Principio de Discordia el que nos hable de ello? Dentro audio. El nacimiento del movimiento erisiano. La revelación. Justo antes de la década de 1960, cuando el Sputnik era nuevo y estaba solo, y más o menos cuando Ken Kesey se tomó su primer ácido como voluntario médico, antes de los periódicos underground, de Vietnam y de que se hablara de una segunda revolución estadounidense, en la, en comparación, tranquila época de finales de los 1950, justo antes de que la idea del renacimiento fuese relevante, dos jóvenes californianos, más tarde conocidos como Omar Ravenhurst y Malaclipse el Joven, se entregaban a su hábito de beber café y solucionar los problemas del mundo en una bolera abierta toda la noche. Aquella noche en particular, el objeto de discusión era cómo se sentían en sus respectivas vidas. ¡Ay! Si se solucionara el problema de la discordia... El caos y el conflicto son la raíz de toda confusión. Primero se espolvorearé con polvo de hadas. De repente, el lugar se sumió en la oscuridad. Se hizo el silencio y los envolvió una gran quietud. Entonces hubo un fogonazo de luz que los cegó, como si les estallara una nova en la mente. Entonces recuperaron la visión. Los dos estaban aturdidos y ni se movieron ni hablaron durante varios minutos. Miraron a su alrededor y vieron que la gente que los rodeaba estaba congelada en una miríada de posturas cómicas y que una bola estaba firmemente anclada al suelo a pocos centímetros de los bolos contra los que la habían lanzado. Se miraron entre ellos totalmente incapaces de explicar el fenómeno. Todo estaba en suspensión y uno de ellos se dio cuenta de que el reloj se había detenido. Entró en la estancia un chimpancé, desgreñado y con el pelo del morro gris, erguido sobre sus 5 patas y con porte majestuoso. Portaba en la mano un pergamino y se dirigió a los jóvenes. Caballeros, ¿por qué la órbita de la luna de Pickering gira en orden invertido? Caballeros, ¿tienen ustedes pezones en el pecho? ¿Es que acaso dan leche? Y por favor, caballeros, díganme, ¿qué se puede hacer con la ley de Heisenberg?
Alguien ha tenido que poner toda esa confusión ahí. Y con esto les enseñó el pergamino. En este había pintado un diagrama parecido al símbolo del yin y el yang, pero con un pentágono en un lado y una manzana en el otro. Entonces explotó y los dos jóvenes perdieron la conciencia. Eris, diosa del caos, la discordia y la confusión. Se despertaron con el ruido de los bolos y vieron a la gente jugando y a las camareras ocupadas haciendo café. Estaba claro que aquella experiencia había sido privada. Discutieron sobre el extraño encuentro y reconstruyeron de memoria el dibujo del chimpancé. Durante los siguientes 5 días, buscaron su significado en todas las bibliotecas, pero se sintieron decepcionados al encontrar solo referencias al taoísmo, a la bandera surcoreana y al símbolo de la tecnocracia. No fue hasta que encontraron unas referencias griegas sobre la manzana que descubrieron a la diosa ancestral que para los griegos era Eris y para los romanos Discordia. Aquello fue durante la 5ª noche y, cuando se fueron a dormir, ambos tuvieron un sueño vívido en el que aparecía una mujer espléndida cuyos ojos eran tan suaves como una pluma y tan profundos como la propia eternidad, y cuyo cuerpo estaba formado por la espectacular danza de los átomos y los universos. Fuegos artificiales de energía pura se formaban entre su pelo, y unos arcoíris se manifestaban y disolvían mientras hablaba con una voz cálida y suave. He venido a deciros que sois libres. Siglos atrás mi conciencia dejó al hombre para que se desarrollara por sí mismo. Al volver, he descubierto que ese desarrollo está cerca de ser completado, pero entorpecido por el miedo y los malentendidos. Os habéis construido corazas mentales y os habéis ataviado con ellas. Vuestra visión es limitada. Vuestros movimientos torpes y dolorosos, vuestra piel está amoratada y vuestra alma ha hervido al sol. Soy caos, soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Durante los siguientes meses estudiaron filosofías y teologías y aprendieron que al principio los antiguos temían a Eris o Discordia porque la consideraban una alborotadora. De hecho, el propio concepto de caos todavía se consideraba un equivalente al conflicto y se lo trataba como negativo. ¿Cómo no va a estar todo jodido? Si lo entendieron al revés. Se encontraron con que el principio del desorden era tan importante como el principio del orden. Con aquello en mente, estudiaron el extraño yin-yang. Una tarde, durante una meditación, oyeron una voz. Se llama Caos Sagrado. Os nombro sus guardianes. En ello encontraréis algo que os gustará. Hablad de mí como Discordia, para mostrar el contraste con el Pentágono. Explicadle a la constreñida humanidad que no existen las reglas, a no ser que ellos mismos decidan inventárselas. Tened en mente las palabras de Siadasti: no hay mal que por bien no venga. Y recordad que no existe la tiranía en el estado de confusión. Para más información, consultad con vuestras glándulas pineales. ¿Qué es esto? ¿Una religión que adora a la diosa de la confusión? Esto es una locura. Y con aquellas palabras se miraron asombrados.
Omar soltó una risita. Mal empezó a reír. Omar empezó a saltar arriba y abajo. Mal se puso a gritar y a carcajearse como si no hubiera un mañana. Y entre chillidos de júbilo y con lágrimas corriendo por sus mejillas, cada uno de ellos declaró al otro sumo sacerdote de su propia locura y juntos se declararon miembros de la Sociedad de la Discordia. Fuese lo que fuese aquello. Vale, muy bien. Pero, ¿quién es esta Eris? Obviamente, para descubrirlo tenemos que poner los ojos en la mitología. Si bien las fuentes suelen ser bastante difusas, como todo lo relacionado con la antigüedad, también tengo que decir que es bastante normal que haya confusión en cuanto al origen de la diosa Eris. Es Eris. ¿Qué cojones? En su genealogía se dice que es hija de Nyx, la personificación de la noche, que según Hesíodo es a su vez hija del caos primordial que precedió a la creación. Nyx la engendró por sí sola sin necesidad de un padre. De esta versión, que nos ha llegado gracias a Hesíodo, conocemos a la descendencia de Eris. Y también se desconocen los padres de su prole, por lo que seguramente a Eris le sudase un culo tener un macho cerca y se dedicó a engendrar por partenogénesis a Ponos, el trabajo, Lete, el olvido, Limos, el hambre, Algos, el dolor, las Isminas, o disputas, las Macas, o batallas, las Fonos, o matanzas, las Androctasias, o masacres, los Nekeia, odios, las Pseudologos, mentiras, las Anfilogías, o ambigüedades, Disnomia, el desorden, Ate, la ruina y la insensatez, y Orcos, el juramento. Y dice Hesíodo que es el que más problemas causa a los hombres de la tierra cada vez que alguno perjura voluntariamente. Y podemos ver que Eris efectivamente ha engendrado todos los males de los seres humanos hasta hoy en día. Pues sí. Y bueno, a colación de esto también quiero decir que en 2005, como no, se descubrió el mayor planeta enano del sistema solar y se le puso de nombre Eris, y a su satélite lo bautizaron como Disnomia, como una de las hijas que acabo de nombrar. El desorden, la identifica también con la anarquía. Y para seguir con la curiosidad, decir que quienes seáis amantes de la astrología moderna ya sabréis que Eris se incorporó a las mediciones y los atributos que se le contemplan están sacados precisamente del discordianismo. Otra versión del origen de Eris nos dice que es hija de Zeus y Hera y por tanto hermana de Ares, dios de la guerra. Y esto tiene sentido porque además de la diosa de la discordia también se la consideraba diosa del conflicto. En la mitología griega, el opuesto a Eris es Armonía, cuya contrapartida romana es Concordia. Y en el discordianismo, la opuesta a Eris es su hermana gemela Aneris. Pero ya que estamos con el discordianismo, vamos a ver qué dice el Principia Discordia. Si lo abrimos por la página 00015, nos encontramos con el siguiente texto. Lo que sabemos de Eris, no mucho. Los romanos dejaron el siguiente retrato para la posteridad. La mostraban como una mujer grotesca de aspecto pálido y cadavérico, con el vestido desgarrado y ocultando una daga en su pecho. En realidad, todas las mujeres parecen pálidas y cadavéricas cuando ocultan una fría daga en su pecho. Su genealogía viene de los griegos y es harto confusa. Puede ser la hermana gemela de Ares e hija de Zeus y Hera, o la hija de Nyx, diosa de la noche, que era la hija o la esposa de Caos o ambas, y del hermano de esta, Erebo, y cuyos hermanos y hermanas incluyen a los dioses de la muerte, la condenación, la burla, la miseria y la amistad, y que engendró al olvido, la disputa, la mentira y otros dioses parecidos. Un día, Maldos es como se llama a Malaclipse el joven, porque obviamente es el segundo Malaclipse, un día Maldos consultó con su glándula pineal y le preguntó a Eris si de verdad ella había creado todas esas cosas horribles. Esta le contestó que siempre le habían gustado los antiguos griegos, pero que no se podía confiar en ellos en lo referente a asuntos históricos. Sufrían de indigestión, ¿sabes?, añadió.
Huelga decir que Eris no es maliciosa ni está llena de odio, pero sí que es pícara y un poco zorra a veces. La glándula pineal es por donde todos podemos hablar con Eris. Si te cuesta activar tu glándula pineal, prueba con la apéndice, que va casi igual de bien. Referencia Dogma 1, Metafísica número 3 de El adoctrinamiento de la glándula pineal. Pero sigamos con la leyenda. El episodio más famoso de Eris no es el de poner en aprieto a los caballeros del Zodíaco, sino que nos tenemos que remontar a la escena conocida como el juicio de Paris. Cuenta la leyenda que Temis le profetizó a Zeus que la Nereida Tetis engendraría a un hijo que llegaría a ser más grande que su padre. Como él mismo había derrotado a su padre Cronos, en lugar de dejarla tranquila se juntó con su hermano Poseidón y ambos decidieron concertar un matrimonio con Peleo, pero ella obviamente se negó. En un episodio un tanto turbio, como muchos otros de la mitología griega, Peleo acabó sometiendo a Tetis y lo siguiente que sabemos es que se montó una boda por todo lo alto a la que invitaron a todos los dioses menos a Eris, a la que acordaron no decir nada porque tenía fama de lianta. Pero imagínate, Eris está por ahí haciendo sus cosicas discordianas y de repente va una diosa todo emperifollada que se dirige al monte Pelión y luego otra, y luego ve pasar una pareja de dioses que también tira para el mismo monte vestidos de punta en blanco. Yo me imagino a Eris diciendo, oye Demeter, ¿dónde vas tan guapa en lugar de estar ahí arando los campos? Y la otra, no, nada, que hoy me ha dado por arreglarme, que va a empezar la primavera y tal. O, coño Hades, ¿qué haces aquí arriba? Y tan arreglado. Y Ares contestándole, no, que es que ahora el chucho le ha dado porque solo quiere cagar en el Pelión, que le ha cogido manía al pipicán del Elíseo. ¿Y por qué le has puesto 3 collares de oro al perro, Hades? Que parece que va de romería. Y Hades, pues es que cada vez está más pejiguero. Bueno, ya nos vemos, que si eso voy tirando, que si no luego se me mea por todas partes. Y ahí ya Eris, que empieza a oler a chamusquina y decide subirse al monte Pelión a ver qué pasaba, y cuando llegó allí se dio cuenta de que no la habían invitado al bodorrio, con lo que a ella le gusta un sarao. Habían invitado a todo el mundo menos a ella, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, aquello le sentó como si se le hubiera quemado la musaca. Así pues, como venganza, irrumpió en el convite y lanzó entre las diosas una manzana de oro en la que ponía Calisti, que en griego significa para la más bella. Y cuando vieron aquella manzana hubo 3 diosas que automáticamente se sintieron interpeladas y fueron a cogerla a la vez. Atenea, Afrodita y Hera. Y bueno, os podéis imaginar el Cristo que se montó, porque Cristo no había nacido todavía, pero se montó un pollaco monumental. En ese momento alguien interpeló a Zeus para que interviniera, pero Zeus debía estar más interesado en convertirse en bollicao para violar a alguna ninfa a la que le hubiera echado el ojo en el bodorrio, y dijo que él pasaba de comerse el marrón y de decidir cuál de las 3 diosas era la más bella. En lugar de ello decidió nombrar como juez a Paris, que era un pastor que según él había vivido alejado y separado del mundo y de las pasiones humanas. Aunque un chaval que solo conocía cabras. Pero ninguna de las diosas estaba dispuesta a perder y desplegaron todos sus juegos sucios. Serían diosas, pero ya sabemos cómo se las gastaban. Hera le ofreció todo el poder que pudiera desear. Atenea le ofreció a Paris sabiduría y victorias militares. Y Afrodita le ofreció el amor de la mujer mortal más bella del mundo. Y Paris, que no se las había visto más gordas en su vida, y por ponerlo en términos bíblicos, no conocía mujer, es decir, que debía de ir como el palo de un churrero, eligió a Afrodita. Y bueno, años más tarde, y cuando ya se había desvelado el pastel de que en realidad Paris era el hijo del rey de Troya, que esto es un culebrón aparte, Afrodita le hizo honor a su palabra y le concedió el amor de Helena, esposa de Menelao, que daba la casualidad de que era rey de Esparta. Y bueno, y así se lió el pifostio monumental que empezó la guerra de Troya. Y todo por no invitar a Eris. ¿Pero qué les hubiese costado invitarle y dejarla camelar tranquila y que metiera cizaña entre un par de musas o de semidioses borrachos y que viera cómo se peleaban y ya está? Pues nada.
Se montó el pollo. En la mitología discordiana, ese feo monumental que le hicieron todos los dioses juntos se le conoce como el desaire original. Y cuenta la leyenda que para quitarse el mal sabor de boca, Eris se sentó a comerse un perrito caliente. Por eso los discordianos tienen prohibido comer pan de perritos calientes, excepto los viernes, que es el día en que los discordianos deben salir de casa y comerse un perrito caliente en honor a la diosa. Antes de seguir, quiero hacerle un guiño a quienes hayan leído el tercer libro de la trilogía Illuminatus, leyendo la aparición de Eris en la Ilíada de Homero. A ver, no quiero hacer mucho spoiler si no has leído la trilogía, pero bueno, si no te la has leído no te vas a enterar de nada. Y también además el Illuminatus es una obra inespoilereable. Pero si ya la has leído, presta atención a este pasaje. Discordia, insaciable en sus furores, hermana y compañera del homicida Ares, la cual al principio parece pequeña y luego crece hasta tocar con la cabeza el cielo mientras anda sobre la tierra. Entonces la discordia, penetrando por la muchedumbre, arrojó en medio de ella el combate funesto para todos y acreció el afán de los guerreros. Interesante, ¿eh? Sigamos conociendo un poco más a Eris. Christopher S. Hyatt, alumno de Israel Regardie, en su libro Undoing Yourself with Energized Meditation, hace una de las mejores descripciones de Eris que he encontrado. Eris es la portadora de la destrucción creativa. Es la mensajera de la anciana, una de las tres caras de Hécate junto con la madre y la joven, ya que sirve a la sabiduría creativa de ésta, aunque no es tan oscura ni vieja ni sabia como Hécate, sino delirante, coqueta, de enfado fácil, traviesa y despreocupada. Eris es una bromista, una réproba con conocimiento de causa, a la que le encanta agitar las cosas y meter cizaña. Es la fuerza catalítica de Mary Poppins, la institutriz encantadora que confundió lo suficiente a un emocionalmente muerto señor Banks como para que se deshiciera de las miopes ataduras de la burocracia en la que él mismo se había autoesclavizado y se abrió al amor de su familia por primera vez. Eris es la antropomorfización de la carta de la Torre del Tarot, el hexagrama número 23 de Li Ching, que significa desintegración. Y tal y como nos dice el libro de las mutaciones, desintegración significa descomposición. Pero la materia en descomposición resulta ser un compost fértil y Eris, con su ímpetu evolutivo, trae las penas del dejar ir, así como las alegrías de la oportunidad creativa. Tiene que ver con el riesgo elevado. Es una fuerza que ayuda a la transgresión de nuestros límites, barreras y restricciones. Los defensores del statu quo o la cultura dominante, a la que muchos se refieren como patriarcado, condenan a Eris por problemática, ya que es la diosa de la rebelión activa. Es la fuerza que empuja a la herejía, espiritual, política y social, y disfruta perturbando los patrones culturales que se han alargado tanto que ya no son capaces de proveer una experiencia real, y le encanta rechazar la vida robótica y formalista que las culturas estancadas suelen producir. Y más adelante nos habla de otro mito en el que aparece una mujer que causa problemas con una manzana. ¿Os suena una tal Eva, a la que Dios emparejó con Adán cuando Lilith lo abandonó cuando éste no la dejó ponerse encima a la hora de follar? Hyatt nos dice lo siguiente. Resulta interesante observar que las manzanas juegan un papel importante en las historias de Eris y Eva. ¿Es coincidencia que al cortar una manzana en horizontal se nos revele una estrella de 5 puntas o pentáculo, que es un símbolo al que temen los sistemas patriarcales tanto de antes como de ahora? Muchos teóricos ven el mito de la caída como algo representativo de la evolución de la mujer de la inocencia, la fe ciega, la obediencia y la dependencia, hacia la experiencia, la consciencia, la capacidad de autorreflexión y la voluntad de cambiar y crear cambio. Según esta interpretación, caer fue un movimiento afortunado, un rito de paso y una oportunidad de ser ella misma. Aquí Hyatt nos presenta a Eris como una bromista cuyas chanzas nos obligan a cambiar, a evolucionar y a tirar abajo las limitaciones patriarcales y a reírnos de lo establecido para liberarnos. Sobre este punto antipatriarcal también nos habla Hugh G. Urban en Magia Sexualis y va un poco más allá.
El objetivo central de la práctica discordiana es el intento sistemático, o quizá sistemáticamente asistemático, de tirar abajo todas las dualidades convencionales y categorías binarias. Entre las dualidades más básicas que desmantela está la dualidad convencional de lo masculino y lo femenino. Desde el punto de vista de Eris o discordia, tanto masculino como femenino son categorías arbitrarias impuestas sobre la realidad subyacente del desorden o el caos. Y aquí Urban pasa a citar al principio de discordia y dice: el desorden no es más que información no relacionada vista a través de una rejilla en particular. Pero al igual que relación, la no relación también es un concepto. Masculino, como femenino, es una idea relacionada con el sexo. Decir que la masculinidad es la ausencia de feminidad o viceversa es una cuestión de definición y algo metafísicamente arbitrario. El concepto artificial de no relación es la ilusión erística. Vale, ¿pero qué es esto de la ilusión erística? Para poder explicarlo, creo que lo mejor es leeros lo que dice el principio de discordia sobre el caos sagrado, que es de donde sale este último extracto citado por Urban. Para recapitular, recordemos que el caos sagrado es el símbolo que el gorila les enseña a Hill y Thornley en la primera revelación. Es como el símbolo del yin y del yang, pero con un pentágono en un lado que simboliza el orden y una manzana dorada en la que pone Calisti en el otro y que simboliza el desorden. A este caos sagrado también se lo conoce como revoltijo. Recordemos también que el opuesto de Eris es Aneris. Pues bien, por favor, abran ustedes su ejemplar del Principio de Discordia por la página 00049, que vamos a leer sobre el caos sagrado y la ilusión erística. Y dice así: el caos sagrado. El caos sagrado es la llave de la iluminación. Concebido por el apóstol Jung Mun en la antigua China, los taoístas lo modificaron y lo popularizaron, y a veces se lo llama yin-yang. El caos sagrado no es el yin-yang de los taoístas, es el revoltijo de los erisianos. Y, en lugar de un punto tijo en el lado revol, tiene un pentágono que simboliza el principio anerístico, y en lugar de un punto revol en el lado tijo, muestra la manzana dorada de la discordia, que simboliza el principio erístico. El caos sagrado simboliza absolutamente todo lo que cualquiera necesita saber de absolutamente cualquier cosa y más. Incluso simboliza todo lo que no vale la pena saber, simbolizado por el espacio vacío que rodea al revoltijo. Ahora bien, un poco de metafísica. Si no te vuelve loco la filosofía, mejor te lo saltas. El principio anerístico es el de orden aparente. El principio erístico es el de desorden aparente. Tanto orden como desorden son conceptos creados por el ser humano y son divisiones artificiales del caos puro, lo que constituye un nivel más profundo que el nivel de hacer diferencias. Con nuestro aparato de crear conceptos, al que llamamos mente, contemplamos la realidad a través de las ideas sobre la realidad que nos proporciona nuestra cultura. Por error, etiquetamos las ideas sobre la realidad como realidad, y la gente no iluminada se asombra de que otra gente, en especial de otras culturas, vean la realidad de manera distinta. Tan solo difieren las ideas sobre la realidad. La realidad real es un nivel más profundo que el nivel de concepto. Miramos el mundo a través de ventanas en las que se han dibujado una serie de cuadrículas, conceptos. Las distintas filosofías utilizan cuadrículas diferentes. Una cultura es un grupo de gente con cuadrículas más o menos similares. Vemos el caos a través de una ventana y lo relacionamos con los puntos de nuestra cuadrícula. Y es así como lo entendemos. El orden está en la cuadrícula. Ese es el principio anerístico. La filosofía occidental se ha ocupado tradicionalmente de contrastar unas rejillas con otras y modificar rejillas con la esperanza de encontrar una perfecta que describa toda la realidad y que, por tanto, como dicen los occidentales no iluminados, sea verdadera. Esto es ilusorio. Es lo que los erisianos llaman la ilusión anerística. Algunas rejillas pueden ser más útiles que otras, unas más bellas que las demás, algunas más agradables que otras y así, pero ninguna puede ser más verdadera que otra. El desorden
no es más que información no relacionada vista a través de una rejilla en particular. Pero al igual que relación, la no relación también es un concepto. Masculino, como femenino, es una idea relacionada con el sexo. Decir que la masculinidad es la ausencia de feminidad o viceversa es una cuestión de definición y algo metafísicamente arbitrario. El concepto artificial de no relación es la ilusión erística. El caso es que la verdad, con V minúscula, es una cuestión de definición relativa a la rejilla que estés utilizando en ese momento, y que la verdad, con V mayúscula, la realidad metafísica, es del todo irrelevante para las rejillas. Elige una rejilla y a través de ella un poco del caos aparece ordenado y otro poco aparece desordenado. Elige otra y el mismo caos aparecerá ordenado y desordenado de diferente manera. La realidad es el Rorschach original. De verdad, ya basta de esto. El tijo del caos sagrado está simbolizado por la manzana dorada de la discordia, que representa el principio erístico del desorden. Lleva escrita la palabra Kalisti, que quiere decir para la más bella en griego, y hace referencia al antiguo mito de la diosa. Pero los griegos tenían un conocimiento limitado del desorden y pensaban que era un principio negativo. El pentágono representa el principio anerístico del orden y simboliza el rébol. El pentágono puede referir a varias cosas. Por un lado, se puede utilizar para representar a la geometría, uno de los primeros estudios del orden formal que alcanzó un desarrollo elaborado, y por otro, concuerda con la ley de los 5. La verdad son 5, pero los hombres solo tienen un nombre para ella. También tiene la forma de la sede del ejército de los Estados Unidos, el edificio del Pentágono, una manifestación muy significativa de un orden de camisa de fuerza que descansa sobre unos firmes cimientos de caos y que entra de manera constante en una erupción de desorden deslumbrante. Y ese edificio es uno de nuestros templos erisianos más queridos. También ocurre que en tiempos de la magia medieval, el Pentágono era el símbolo genérico de los hombres lobo. Pero esta referencia no es intencionada y no se debería interpretar que el movimiento erisiano tiene ningún tipo de prejuicio contra los hombres lobo. Nuestra afiliación está abierta a personas de todas las razas, orígenes nacionales y hobbies. Bueno, perdón por la chapa metafísica. Para resumir lo que acabo de leer, el discordianismo entiende que tanto el orden como el caos son meras ilusiones. Vemos el mundo a través de la rejilla que nos impone la educación, la cultura, la familia, el colegio, nuestros feeds de Twitter e Instagram, es decir, los filtros que nos han sido impuestos. A través de esta rejilla es como ordenamos el mundo, y todo lo que se escapa a ella es desorden para nosotros, no lo entendemos. Todo es caos y el orden está en la cuadrícula. Pero bueno, vamos a ir con cosas más ligeras, ¿vale? En ese mismo extracto se ha nombrado la ley de los 5. El 5 es el número sagrado de Eris, por eso quería que este programa fuese el primero sobre discordianismo, porque es el número 5. Y así, pues, yo qué sé, pues por mera superstición erisiana o por honrar a la diosa, básicamente. La ley de los 5 fue un aporte de Lord Omar, es decir, Carrie Thornley, y dice así. Tranqui, que va a ser cortito. Todas las cosas ocurren de 5 en 5, o son divisibles por o múltiplos de 5, o están relacionadas directa o indirectamente con el 5. La ley de los 5 nunca se equivoca. Más adelante, Mordecai Malignatius, es decir, Robert Anton Wilson, aportó a la mitología discordiana el enigma del número 23, del que ya hablamos en el anterior programa. 2 más 3 igual a 5. Además, si hacemos con la mano el símbolo de la paz o de la victoria, es decir, si alzamos el índice y el dedo medio, estaremos mostrando 2 dedos arriba y 3 dedos abajo flexionados. Es a la vez el 5 y el 23, porque la V es el 5 en números romanos. Si es que todo encaja. Ahora vas a ver 5 y 23 por todas partes. Que no te pase nada. Luego también está el tema del saludo discordiano, ¿no? Decimos, ¡salve Eris! Y se responde, ¡oh, salve discordia! ¿Te fijas? Salve Eris son 2 palabras y oh, salve discordia son 3. 2 más 3 igual a 5. Estamos ahí continuamente honrando a la diosa hasta cuando nos saludamos. Y ya que el 5 es el número sagrado, el discordianismo tiene 5 mandamientos en lugar de los 10 del cristianismo. Y a esto se le conoce como el pentavómito. Y dice la mitología que lo descubrió el apóstol Zarabatakazo,
que estaba por ahí haciendo sus cosas de eremita y se encontró con una piedra chapada en oro con unos extraños símbolos labrados. Y estuvo como 10 semanas y 11 horas examinándolos sin éxito, hasta que decidió mirar la roca haciendo el pino y entonces pudo leer el mensaje. El Pentavómito dice lo siguiente: «Sabed esto, oh hombres de fe», y pasa a enumerar los mandamientos. 1. No hay más diosa que la diosa, y ella es tu diosa. No hay más movimiento erisiano que el movimiento erisiano, y ese es el movimiento erisiano. Y el corazón de toda manzana dorada es el hogar amado de un gusano dorado. 2. Los discordianos deberán utilizar siempre el sistema discordiano de numeración de documentos. 3. Durante su iluminación, se requiere que los discordianos salgan a comer en solitario y con alegría un perrito caliente todos los viernes. Esta ceremonia se consagra a protestar contra los paganismos más populares de ese día. Del catolicismo cristiano, no comer carne los viernes. Del judaísmo, no comer carne de cerdo. Del hinduismo, no comer carne de vaca. De los budistas, no comer carne animal. Y del discordianismo, no comer panecillos de perritos calientes. 4. Los discordianos no pueden comer panecillos de perritos calientes, pues en ellos encontró solaz nuestra diosa cuando se enfrentó al desaire original. 5. Los discordianos tienen prohibido creerse lo que leen. Así está escrito, así sea, salve discordia. Los procesadores serán transgredidos. Y bueno, como podemos comprobar, el discordianismo parece diseñado para refutarse a sí mismo. En el tercer mandamiento nos dice que tenemos que comer un perrito caliente, lo que ya consiste en sí mismo en transgredir las normas de las religiones organizadas, y nos dice en el mandamiento siguiente que tenemos prohibido comer carne de perrito caliente. Pero es que en el quinto nos está prohibiendo creer lo que leemos. En esta oposición a las religiones organizadas, el erisianismo se describe a sí misma como una religión desorganizada. Y aquí volvemos a Lord Omar en un párrafo que a mí me gusta especialmente de su introducción al principio de Discordia. Dice así: cada pocos milenios un pastor inhala el humo de una zarza ardiendo y tiene una visión, o come pan enmohecido en una cueva y ve a Dios. Desde ese momento, sus seguidores se matan entre ellos a la más mínima provocación. Casas encantadas llamadas templos son construidas por un lado y derribadas por otro, y el derramamiento de sangre continúa sobre cimientos que se desmoronan. Las religiones organizadas predican el orden y el amor, pero solo engendran caos y furia. ¿Por qué? Porque el universo material es propiedad exclusiva de Eris, diosa grecorromana del caos, la confusión, el conflicto, el desorden y el revoltijo. No hay poder espiritual lo suficientemente fuerte para millar la armadura de su carro. No hay fuerza material que pueda resistir la tentación de los fondos reservados para chanchullos y corrupción de su quinto banco intergaláctico de la Acrópolis. Sigamos. Las religiones organizadas tienen dogmas, que son creencias absolutas, pero el discordianismo tiene katmas. Esto es un juego de palabras con el inglés. Dog, perro, cat, gato. Dogma, katma. Los katmas son metacreencias relativas. Uno de los katmas más reconocidos es el siguiente: toda afirmación es verdadera en cierto sentido, falsa en cierto sentido y sin sentido en cierto sentido. Verdadera y falsa en cierto sentido, verdadera y sin sentido en cierto sentido, falsa y sin sentido en cierto sentido y verdadera, falsa y sin sentido en cierto sentido. Si repites esto 666 veces, alcanzarás la iluminación. En cierto sentido. Matsu, en el quinto capítulo de su podcast La Capilla Peligrosa, señala con mucho acierto que esto hace referencia a la necantabada del jainismo. El jainismo es una doctrina de la India que pregona una vía salvadora filosófica que no se centra en el culto a ningún dios. Y el anekantabada es una idea que hace referencia a los principios del pluralismo y la variedad de puntos de vista, y que la verdad y la realidad se perciben de manera distinta desde puntos de vista diversos y no desde un único punto de vista con la verdad absoluta. ¿Os acordáis de las rejillas? Dependiendo de cómo observamos la realidad, la vamos a percibir de una manera u otra, y la rejilla que nos ha conformado nuestra percepción de la realidad nos hace verla de determinada manera. Con este katma del discordianismo y con el anekantabada,
se nos está diciendo que no existe la verdad absoluta y que ésta siempre es relativa. ¿Existe la realidad? Los que estéis familiarizados con la obra de Robert Anton Wilson veréis aquí un montón de cosas. De hecho, esto es lo que Jacques Barcelin en la trilogía Illuminatus trata de hacer ver a aquellos que caen en sus manos y primero los desprograma y luego los hace que se reprogramen a sí mismos desde otro lugar. Para que veáis que el discordianismo es un montón de zarandajas que a un nivel superficial pues, se puede ver como algo simplemente divertido, como una broma, pero tiene enjundia, ¿no? Tiene enjundia. Sigamos. Como religión desorganizada, el erisianismo tiene otro catma que dice que los discordianos deben estar separados. Por eso, cuando abres el principio de Discordia te encuentras con referencias que si a la sociedad discordiana, que si la APOE, que si la religión de la discordia dinámica, los Illuminati, la logia Norton. En realidad, todas estas logias suelen estar formadas por una sola persona. La sociedad discordiana sería todo, pero la APOE era la logia de Mal 2 y la legión era la de Omar. Y los Illuminati son la de Wilson. Aquí, bajo mi punto de vista, esto es una especie de seguro. Si ya en la propia concepción de la religión dices que los discordianos deben estar separados, haces que sea imposible que alguien se apropie del discordianismo para crear una secta, ya que los erisianos van a sudar de tu culo si les dices que se unan a ti. Pero bueno, tú también puedes formar tu propia logia discordiana. ¿Tú? Sí, tú. Deja que te explique. Recuerda que es una religión desorganizada y por ello no tiene una estructura jerárquica. Bueno, sí, en el discordianismo no hay sacerdotes, ni cardenales, ni budas, ni imanes. Solo tiene papas. Papas o papisas o papises. Y todo el mundo es un papa discordiano por el simple hecho de oír hablar del discordianismo. Esto es como la Iglesia Católica inmatriculando inmuebles o diciendo que tiene como adeptos a todos aquellos a quienes bautizaron cuando eran pequeños, aunque luego suden un culo de ir a misa y practicar. Así pues, y puesto que no eres un repollo, los repollos no pueden ser papas, enhorabuena, eres papa, papisa o papise del discordianismo, según te aplique. Eres libre de formar tu propia logia o no. Como dice en el principio de Discordia, si quieres entrar en la sociedad discordiana, entonces declara lo que deseas, haz lo que te guste y cuéntanoslo. O si lo prefieres, no lo hagas. No hay reglas en ningún sitio. La diosa prevalece. ¿Pero no resulta caótico que todo el mundo pueda ser papa? Sí, eso es. Si todo el mundo es papa, cualquiera puede proclamar nuevas leyes y edictos. Pero como todo el mundo es papa, cualquiera puede refutar lo que proclames y proclamar leyes y edictos contra los tuyos. De nuevo, todo esto resulta muy confuso, pero a la vez, la religión se autorregula de esta manera. Otra vez el orden que proviene del desorden y la confusión. Y todo esto, ¿no te recuerda a unas cuantas máximas ocultistas? Yo creo que aquí hemos juntado unas cuantas. En el Illuminatus, así como en la magia del caos, se suele utilizar la frase «nada es verdad, todo está permitido», que se dice que proviene de Hassan y Sabah, el viejo de la montaña, conocido por ser el líder de la secta de los Hashashins y que podría ser el verdadero origen de los Illuminati. Pero de esto ya hablaremos en otros programas o te lees el Illuminatus, que para eso lo editamos. Por citar otra vez a Urban, las leyes discordianas parecen ser una fusión de las ideas de Nietzsche, Dios ha muerto, de Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido, y de Crowley, haz tu voluntad, así como de la teoría del caos. Aquí yo tengo que decir que en las fuentes no he encontrado que Hill y Thornley en un principio estuvieran influenciados por Crowley. Sí que Kerry Thornley es el primero a investigar sobre los Illuminati, y luego Robert Anton Wilson toma el relevo y se mete a full. Y es en esa investigación posterior de Wilson cuando él se topa con Crowley y decide hacer referencias al mago inglés en Illuminatus y en el resto de su obra. Y hasta aquí la chapa de hoy sobre discordianismo. En próximos programas hablaremos de los apóstoles del erisianismo, porque hay apóstoles y santos, pero no profetas. Ya explicaremos esto porque es así. También hablaremos del emperador Norton, obviamente, del calendario discordiano, del gran villano del discordianismo, porque hay un gran villano y no es Aneris,
y unas cuantas cosas más. Así que te emplazo a seguir escuchando Bizarro Discordia para más tarandajas discordianas, entre otras cosas. Y voy a citar las fuentes. Las fuentes son el Principio de Discordia, Historia de Discordia, The Book of Ares, el podcast de Matsu La Capilla Peligrosa, La Metamorfosis de Ovidio, La Ilíada de Homero, Cosmic Trigger 1 de Robert Anton Wilson, Undoing Yourself with Energized Meditation de Hyatt, Magia Sexualis de Urban, en poli.com.mx y mitología.info. En estas dos webs he consultado cositas de mitología. Y por supuesto la Wikipedia. Y ahora sí, hasta aquí. Ahora voy a hacer una mini pausa y vamos a la siguiente sección. Una jarra de vino, una pata de cordero y vos junto a mí, silbando en la oscuridad. Y bueno, ahora que ya se ha terminado el programa, quería dedicar aquí también unos minutillos a hablar un poco, ¿no? Porque hace unas semanas, en concreto el 23 de enero, dije que iba a publicar un nuevo episodio del podcast cada día 5 y cada día 23. Pero Eris tenía otros planes para mí. La vida se me ha llenado de caos. Además, también en casa hemos pasado por algunas situaciones un poco complicadas. Entre dos personas hemos tenido 3 gripes y una COVID en cuestión de 3 meses. Y está siendo una verdadera locura. Así que me encomiendo a Eris y deciros que no me puedo comprometer a sacar el programa cada 2 semanas. Sí que el próximo programa ya está grabado. Voy a tener un invitado muy especial, que será Sergi Álvarez, para hablar de cosas bastante divertidas. Y eso también me dará tiempo a preparar el siguiente programa, porque una de las cosas que me ha pasado es que para mí el discordianismo es algo apasionante, es algo que me encanta. Y me he caído por un montón de agujeros de conejo, he descubierto libros que no sabía que tenían que ver con el discordianismo. He descubierto a gente como a Urban o Hyatt, también Carol Cusack, que ha teorizado sobre el discordianismo, y hay un montón de cosas de las que me gustaría hablar. Y en lugar de hacer un programa de 3 horas tratando todo el discordianismo, he decidido pues entrar un poquito más en materia, tratar el discordianismo en todas sus vertientes, y creo que eso me va a dar para unos cuantos programas. Así que espero que si os gusta este tema, pues entremos en materia. ¿Qué más? Una de las cosas que también quiero tratar es el tema de los Illuminati, los reales. ¿Existieron los Illuminati? Ya lo veremos en siguientes programas. Existieron. Existir no existen. Ese es mi hot take. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto porque, para quienes no lo sepáis, los discordianos están muy relacionados con los Illuminati. De hecho, Kerry Thornley estuvo acusado de ser uno de los que conspiraron para matar al presidente Kennedy. Y los discordianos entraron en tromba a trolear a la investigación, y de hecho crearon la Operación Jodementes para ello, ¿no? Entonces, ya haremos un programa también sobre la Operación Jodementes y programas sobre los Illuminati. Y luego también había otros temas que quería tratar en el podcast, que ya sabía que iba a ser una serie muy larga, pero me estoy retrasando en prepararlos porque he entrado como muy a full en el tema del discordianismo y el tema de los Illuminati, porque es inabarcable. Yo voy a intentar hacer un resumen guay para quienes os pueda interesar, para quienes escucháis este podcast, y así os pueda, no sé, os pueda divertir un poquito. Yo espero que todo esto se esté pareciendo tan divertido como a mí. A mí digo que el discordianismo me apasiona porque, bueno, no sé, creo que está como muy en sintonía conmigo, ¿no? Yo descubrí el discordianismo, creo, sobre el 2017-2018, hace un tiempo, cuando Matsu publicó su podcast de La Capilla Peligrosa, y luego también leyendo su blog. Pero fue en verano de 2019, en una época en la que yo toqué fondo, tuve que pedir ayuda y entrar en terapia, en residencia psicológica. Os digo que no tengáis problemas en pedir ayuda si lo necesitáis. No hay nada deshonroso en ello, al revés. A lo mejor os va la vida en ello. Entonces yo ese verano
estuve muy mal por cuestiones personales y me dio por comprarme el Historia Discordia y ahí entré muy a full en el discordianismo. Fue como cuando descubrí el bizarro. Sentí como una especie como de revelación, ¿no? Y es por ello por lo que ya llevaba un tiempo intentando conseguir los derechos de la trilogía Illuminatus y ahí decidí empezar a buscarlos con más ahínco. Alguna vez he explicado la historia, ¿no? Pero llevaba como 2 años intentando conseguir los derechos de la trilogía Illuminatus y cuando llevábamos 2 semanas de confinamiento me llega un mail que me dice que sí, que me dan los derechos para publicar Illuminatus y yo, pero Eris, tía, que llevamos 2 semanas de confinamiento, no sabemos cuándo va a parar esto y yo no sé si voy a tener editorial, no voy a tener editorial, si voy a seguir vivo, ¿esto qué es? Pero bueno, así son los caminos de Eris de divertidos. Y nada, y eso, entonces es como que le tengo mucho cariño al discordianismo, al Illuminatus, que fue un trabajo muy ingente. Preparar eso para... Bueno, fue un locurón, hicimos un crowdfunding, tenéis toda la información por ahí, si queréis, y si no un día pues... Yo qué sé, dejadme en comentarios si queréis que lo cuente con mayor profundidad. Creo que la mayoría de quienes estéis escuchando esto ya sabéis toda la historia, pero bueno. Y eso, el discordianismo pues tiene un lugar en mi corazón muy importante. No sé, es como que no se toma en serio a sí mismo y eso me gusta. Y nada, y ya está, no me quiero alargar mucho más. Deciros que dar las gracias a Sergi Álvarez y a Alas Daeva que me han prestado sus voces para la revelación de Eris, para esa especie de radioficción que hemos hecho. Y nada, deciros que es posible que en unos programas cambie la introducción para usar la nueva locución de Eris diciendo soy caos y demás. Y la despedida que tenía no la voy a usar más, seguramente, porque también algún oyente me ha dicho que de repente los sonidos agudos son como demasiado estridentes y molestan y tampoco quiero dejaros sordos. Y porque no me gusta eso de tener una cosa grabada diciendo apóyame, dame tu dinero, sígueme en redes sociales. Lo he estado reflexionando y cuando salen otros podcasts a mí no me gusta. Entonces, bueno, pues al final de cada podcast dedicaré unos minutillos a hablarte así directamente, así de tú a tú, compartir un momento contigo que me estás escuchando. Yo no sé quién eres, pero bueno, compartir algunas cosillas contigo. Y es también ese momento en el que diré que, bueno, pues si te está gustando esto que estoy haciendo y te apetece apoyar de alguna manera, no hace falta que me tires tus dineros, simplemente ayuda mogollón el suscribirse al podcast, especialmente en iVoox, pero también en Spotify, dejar un corazoncito, dejar algún like, algún comentario, aunque el comentario sea esto es un comentario, ya mola, ya está guay, yo ya interpreto que me estás ayudando, porque estas cosas son las que hacen que el algoritmo muestre el podcast a más gente y así pues poder llegar a más gente y expandir la palabra de Eris. Y bueno, y seguirme pues también en las redes sociales. El perfil de Blue Sky, de Bizarro Discordia y el perfil de Instagram seguramente son los que más utilizo, son las 2 redes sociales con las que siento como más afinidad, porque Twitter me parece un puto basurero, aunque mantengo la cuenta de Twitter de la editorial, pero es la basura. Threads me parece que coge lo peor de Twitter, y bueno, no es que las redes sociales sean la hostia, pero bueno, hay que tenerlas, porque si no, no existes. Entonces también hay un canal de Telegram, está todo en los enlaces. Y ya si te quieres comprometer un poquito más, pues que sepas que hay un Patreon de Orcini Press donde voy colgando los capítulos con un poquito más de antelación para quienes apoyan. También publico algún extra allí cuando lo tengo. Por ejemplo, el tema de la revelación de Eris ya lo colgué hace unos días y la gente del Patreon pues ya lo ha podido escuchar, ¿no? Y si no, pues también voy a dejar el enlace a mi Ko-fi ahí por si me quieres echar los dineros de manera puntual. Bueno, también en Patreon no hace falta que pongas dinero. Si la gente que paga pues sí que tiene más prestaciones, que peso pagan.
Pero también puedes, en la app de Patreon, puedes seguirme sin más. Puedes seguir a la editorial, a Orsini Press, y seguir también a otra gente que publique cosas en abierto en Patreon. Y esas son las cositas que te quería decir. El siguiente programa, como he dicho, es con Sergio Álvarez, y al otro volveremos con la segunda parte sobre discordianismo. Ah, sí, también deciros que en el Instagram de Bizarro Discordia, los días señalados en el calendario discordiano, estoy colgando un post especial, así os enteráis, pero también quiero hacer programas dedicados a cada una de las 5 estaciones del discordianismo, porque efectivamente son 5 estaciones, no hay 12 meses, pero bueno, eso ya en el programa dedicado al calendario discordiano. Y ahora sí, de verdad de la buena, sin más, muchas gracias por escuchar hasta aquí, enhorabuena por escuchar hasta aquí, o salve discordia.